Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del penúltimo domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo desde 12 hasta 14 y desde 20 hasta 25. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera cubierta de ocas y se acercó para ver si encontraba frutos. Al llegar no encontró más que ocas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca más nadie coma de tu fruto. Sus discípulos lo estaban oyendo. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les respondió, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrócate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que va a obtener lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto rueguen y pidan a Dios, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Cortado de esta manera el texto, uno casi no se da cuenta o totalmente no se da cuenta del corte, pero tampoco se da cuenta del sentido del evento. ¿Por qué? Porque entre lo que pasó el primer día, es decir, que Jesús maldijo a la higuera, y lo que pasó el segundo día, cuando volviendo a pasar la mañana siguiente en el mismo lugar, se dieron cuenta que la hoguera había secado, Jesús había llegado a Jerusalén, había entrado al templo y había echado afuera a todos los mercantes y cambiamonedas. ¿Por qué? Porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones, la casa de oración, la casa de su padre, digamos el símbolo mismo de la religión, que es la relación con Dios, en algo de seco, como un árbol que no produce fruto. Entonces, esto de la higuera, evidentemente no hay que tomarlo como un esfogo de enojo por parte del Señor Jesús, incluso porque tomado a pie de letra parece un poquito loco, uno que se enoja con una planta porque no produce los frutos afuera de su temporada. Evidentemente no era esto lo que pasaba con Jesús. Al contrario, Jesús quiso, en el estilo de los profetas, cumplir un gesto simbólico. Nosotros hablamos precisamente de gesto profético, es decir, un gesto muy fuerte que impactara mucho la atención e incluso la fantasía de la gente para transmitirle un mensaje, para despertar su conciencia. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiso decir aquel día? Considerando que exactamente como otra planta, la viña, también la higuera, en el Antiguo Testamento se había convertido en un símbolo del pueblo de Israel, Jesús quiere decir que Dios tiene hambre de los frutos buenos de la planta que es su pueblo. Pero cuando, representando a Dios, Jesús ha llegado en el lugar más sagrado, donde tenía que encontrar los frutos de esta planta
que Dios había cultivado desde la antigüedad, desde la época de los patriarcas, en vez que encontrar frutos buenos, había encontrado frutos malos. Precisamente un sistema religioso que se había convertido en un robo económico, en una forma de explotación y opresión de los pobres. En una palabra, en una planta seca. Bueno, hay que no, otra vez, exagerar en leer este texto. Algunos consideran que entonces Dios maldice a los que no producen frutos buenos. Otro, en una polémica antijudea, han querido leer en esta parábola, en este texto, un rechazo de Dios en contra de su pueblo, como si Dios hubiera descartado a Israel para elegir a un nuevo pueblo. No, estos son fruto de lectura extremista y al final de lectura ignorantes. ¿Ignorantes de qué cosa? Precisamente de las metáforas, de la simbólica del Antiguo Testamento, de los gestos proféticos. Exactamente como las parábolas, la metáfora expresan un sentido, no hay que ligarse a los detalles para construir y buscar y darle otros sentidos. ¿Qué es el sentido de este evento? Algo universal, algo que en su momento Jesús dijo y expresó de manera dramática con respecto a los jefes de su pueblo, mejor dicho, con respecto a la institucionalización de su propia religión, a la cual pero, cuidado, Jesús permanecía fiel y mucho más al pueblo. Aquí en discusión no está el pueblo de Israel, mucho menos la alianza de Dios con el pueblo de Israel, sino que el sistema del templo. Realmente, con este gesto profético, Jesús quiere decir algo que vale por todas las religiones del mundo, cristianismo incluido. Es decir, que cuando una religión se esclerotiliza, que cuando se formaliza, que cuando se legaliza, que cuando se instrumentaliza para algunos intereses personales propios de algunas categorías, entonces se convierte en un árbol seco que desilusiona a Dios. Dios sigue teniendo hambre de los frutos buenos de sus pueblos, de todos los pueblos. Por eso Pedro, que nota, se impresiona por el hecho que la higuera se ha secado, Jesús responde primero con una munición que muchas veces repite Jesús: tengan fe en Dios. Y luego con un refrán. El refrán es: si tienen fe, pueden ordenar a esta montaña que se tire en el mar y lo hará. Eso también es un refrán. Evidentemente Jesús no quiere decir que hay que tirar la montaña al mar. Sería imposible y sobre todo inútil. Muy probablemente, comentan los biblistas, que esto ya era un refrán conocido a la época de Jesús, del cual Jesús se usa, del cual se aprovecha. La cosa importante es que Jesús quiere decirnos, primero, Dios tiene hambre de sus buenos frutos. Segundo, por eso tienen que tener fe en Dios. Entonces, incluso las cosas que le parecen más complicadas, los frutos que le parecen más imposibles, serán posibles por ustedes. La única cosa que Dios le pide es tener una fe grande, absoluta, cierta en Él. Cualquier cosa justa que le piden según su voluntad, la cumplirá. Y, si podemos decir así, una cosa que le pide en cambio, cuando rezan, perdonar a los demás para que Dios mismo pueda perdonarles. Es precisamente la lógica que Jesús pone dentro la oración del Padre Nuestro.
Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de encontrar un tiempito para preguntarnos cuáles son los frutos buenos que Dios puede encontrar en esta planta, que es nuestra vida personal, es la vida de nuestra comunidad cristiana. Y cosa y cómo podemos actuar para que los frutos sean siempre más abundantes, seguimos viviendo en paz.